y hermanas, muy bien, bienvenidos a nuestro encuentro. El día de hoy que tenemos nuestra quinta lección y Dios mediante, pues vamos a encomendarnos al Señor, a hacer nuestra oración antes de comenzar pues nuestras lecciones. Espero que todos ustedes, con el tiempo que nos estamos dedicando, poco a poco pues estamos conociendo más de Dios, de la iglesia y también de nosotros mismos, porque esa es nuestra intención de poder aprender. Bien, entonces vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a comenzar por la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos la oración del Padre Nuestro. Para los hermanos que tienen el librito, pues nos pueden acompañar desde la página 7, en la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tomamos la oración que está en la página número 6, en la parte izquierda, en tus manos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se realice en mí y en toda la humanidad. Es lo único que deseo, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y es para mí una necesidad de amor. Ponerme en tus manos sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Bien, entonces hemos hecho esta oración. Vamos el día de hoy por el primer punto de nuestra lección, Historia de la Iglesia. Vamos comenzando por la oración del credo y así pues poco a poco nos iremos ya aprendiendo esta oración que es parte de nuestra fe, que es nuestra identidad y nos demuestra pues lo que creemos y por qué nosotros somos iglesia. Credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Listo. Entonces, hoy nos encontramos pues en nuestro primer punto, solamente para hacer un pequeño repaso. No sé si se dan cuenta, las 4 primeras lecciones, y en realidad las 3 primeras, pues hemos hablado mucho de los inicios de la iglesia y hemos tratado de detallar, ¿no? Entrar en profundidad, pues, ¿no? Dar algunos detalles, porque de todas maneras, pues es el inicio de la iglesia, sobre todo en los 3 primeros siglos que vivió la iglesia y como podemos recordar y un poquito entender, así como quien dice para nuestro conocimiento personal, pues, ¿no? La iglesia, que hoy nosotros le llamamos la Iglesia Católica, pues nació, podemos decirlo así, del sufrimiento, de la persecución y por no decirlo así, del martirio, ¿no? Entonces esta palabra martirio, que viene del griego marturios, que significa testimonio, pues esto ha sido lo que la iglesia ha dado a sus inicios. Y lo que hemos podido aprender en la lección pasada, pues que todas aquellas personas que ingresaban a la iglesia, pues daban su vida
y seguían el ejemplo de Jesucristo. Así como Cristo entregó su vida y murió por todos nosotros, pues muchas de estas personas, de estos primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, pues dieron su vida, entregaron su vida a Dios para que el día de hoy pues la iglesia esté aquí presente. Entonces, bien, con esto pues un poquito vamos a empezar el día de hoy. Habíamos hablado sobre un emperador en el siglo IV, estábamos. Ya decíamos que este emperador era el emperador Constantino, ¿ya? Y que él hará un cambio a su imperio y hará el famoso edicto de Milano, donde el año 313 pues detiene la persecución y declara el cristianismo y reconoce a la iglesia como su religión en su imperio. Bien, hay un pequeño detalle para poder explicar este acontecimiento, por qué así, de la noche a la mañana se despierta un rey, un emperador, y dice que la iglesia católica, pues a partir de hoy, es la verdadera y única religión del imperio. Bueno, entonces, para poder entender esto, los imperios, o lo que podemos llamar actualmente Europa, no se lo conocía actualmente así, pero esa era la parte conocida y lo que el día de hoy pues nosotros hemos recibido como educación y historia de ellos, aparte que el centro de todo pues era el Imperio Romano. Sin embargo, tuvieron muchas guerras, ¿no? La historia de Europa también es muy sanguinaria, muchas guerras, muchas víctimas, muchas muertes. Entonces nos cuenta la historia que este emperador Constantino estaba por perder una guerra y de repente pues en esta guerra tiene una especie de visión, ¿no? La visión donde se le indica, junto con él ya colaboraban algunos cristianos, conocedores del cristianismo. Entonces estas personas le recomiendan de la iglesia. Hay algo parecido como un cuento, una leyenda, ¿no? Que el emperador tiene una visión donde se le aparece el Señor y en una voz, una forma de cruz, en el cual le dice: con esta señal vencerás, ¿no? Y él, en agradecimiento pues de esta señal que manda a impregnar y a utilizar para todo su ejército, su armada, entonces pueden vencer al enemigo. Entonces se da cuenta pues que hay algo poderoso, hay algo divino, pues que le está abriendo la disponibilidad para poder vencer a sus adversarios y conquistar más territorios. Entonces, de esta manera, pues que el emperador Constantino, también se habla de otro personaje, posiblemente Helena, ¿ya? Helena, su madre, fue cristiana y parece que tuvo mucha influencia, pues, sobre el emperador. También conocida como Santa Helena, por eso se le da este título al ser la madre del emperador, el cual pues rompió esa persecución, esa crueldad que se tenía contra la iglesia y una nueva, podemos decirlo así, un nuevo camino que se da, porque antes pues la iglesia era de manera clandestina y oculta, pues no había libertad de culto para los cristianos. Bien, entonces aquí es donde marca, digamos, la etapa tan fuerte de la iglesia. Entonces, al ya no haber persecuciones, ya no haber rechazo, ya no haber denuncias, entonces el cristianismo en sí pues pierde una cierta exigencia, ¿no? Las comunidades que eran prácticamente familias, hogares que se reunían para celebrar, pues ya no pueden hacerlo de manera oculta porque ya era una religión oficialmente reconocida y aprobada. Entonces, así pues, también hay un paso de esto
algo que se llamará por la libertad de expresión o de culto en todo el Imperio Romano. Bien, y como ya habíamos explicado, pues el Imperio Romano pues ya tenía muchos territorios, ¿no? Era muy extenso. Bien, entonces lo que vamos ahora a explicar a partir del año 313, más o menos, que es la referencia de la historia, sobre todo para la Iglesia, aparece un nuevo punto, podemos decirlo así, y vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Concerniente a los concilios, ¿no? Muchos de ustedes habrán escuchado el Concilio Vaticano II, ¿ya? Yo creo que por ahí la palabra Vaticano pues nos hace acuerdo pues la iglesia de San Pedro y todo esto, ¿no? Entonces, la palabra concilio viene del latín concilium, que significa reunión o asamblea. Entonces, en el tiempo ya de los emperadores, al ser los sumos pontífices, de allí también viene esta palabra, al ser los reyes o la suprema autoridad, pues eran ellos también que gobernaban junto con la iglesia, ¿ya? Entonces, la palabra concilio pues comienza a aparecer como asamblea general. ¿Y por qué de estos encuentros? ¿O quiénes eran convocados a estos encuentros? Eran los responsables o pastores de las comunidades. Ya la comunidad va a desaparecer como tal, o sea, el grupo de pocas familias que se reunían para hacer las celebraciones domésticas, y la iglesia pues comenzará a tomar de manera un poco material un espacio público que será llamado luego iglesia, ¿ya? Entonces, muchos templos, de allí donde viene la palabra templo, muchos templos que existieron ya desde antes, abandonados porque ya no había adeptos o los seguidores, fueron recuperados o cedidos a la iglesia, ¿ya? Los cuales también eran conducidos por el pastor o el obispo. Bien, entonces, así pues, estos primeros concilios que se llevaron eran la reunión de todos los pastores conocidos como obispos de cada diócesis o de cada territorio o de cada porción que representaban a los cristianos de X ciudad o de X lugar. Entonces, ¿por qué estos concilios? Y esto es lo que vamos un poquito a hablar de dónde aparecen ciertas decisiones que hoy actualmente le llamamos doctrinales, ¿no? La palabra doctrina significa enseñanza, ¿no? Entonces, una palabra también latina y que va a tener referencia, os diríamos, serían las bases de nuestra fe, ¿ya? Del por qué nosotros creemos. Y posiblemente, pues, estos encuentros, pues, decisiones que hasta el día de hoy, pues, se han tomado y que tenemos actualmente en la Santa Iglesia Católica. Entonces, para explicar un poquito de esto del concilio, ya existió, o sea, no era solamente en el siglo IV, después de Constantino, que se hizo los primeros concilios. Hay un primer concilio donde Pedro se encontraba todavía en Jerusalén y recibe a los apóstoles, recibe a Pablo, a Bernabé, a Silas y a muchísimos con la dificultad que habían encontrado en los nuevos destinos de evangelización. Entonces, entre una de ellas, pues era cómo realizar el bautizo a aquellas personas que no eran judeos, o sea, judíos, que no conocían del Dios del Antiguo Testamento, o, por decirlo mejor, pues sus propios paisanos, ¿no? Recordemos que el pueblo de Dios, lo que nosotros lo entendemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pues es el pueblo elegido por Dios, ¿ya? Y todos los que no eran judíos, los que no eran de las 12 tribus de Israel, pues eran considerados
como personas impuras, personas que no tenían nada que ver con las promesas o las alianzas hechas por Dios y Moisés con ellos. Entonces había ese punto. Luego vino otro punto, las prácticas. Muchos no conocían las prácticas, como por ejemplo las oraciones, el ayuno, la ayuda comunitaria, que a veces nosotros lo malinterpretamos, pero es conocida ya desde antiguamente como el diezmo, la limosna, las ofrendas y muchas otras prácticas, pues que aquellas personas, al no ser de tradición judea, entonces no practicaban, no conocían o tenían sus otros modus propios, o sea, sus costumbres ajenas. Entre ellas, por ejemplo, eran polígamos o muchos no se casaban, pero no se declaraban como familia, solamente tenían pues personas con quienes convivían o estaban juntos y se volvían a separar. Entonces, todas estas prácticas pues fue consultada a Pedro, eh, y esto fue llevado en los primeros años, cuando Pedro y los primeros apóstoles estaban vivos. Bien, entonces, como vemos, esto de los concilios no es una invención de la iglesia, ¿ya? No es una cosa actualmente, como a veces mucho se nos indica o se nos acusa, ¿no? Que la iglesia es una invención e intención de los hombres. Bien, pero nos interesa saber en el siglo IV, el primer encuentro después de las persecuciones en la ciudad de Nicea, en el año 325. Nicea sería lo que ahora es más o menos por Siria, entre Siria y Turquía, en esa parte de allí. Hoy actualmente pues allí ya hay cristianos, pero ya no hay como para los primeros años, ¿no? Que todo el mundo, todo eso se encontraba en el Imperio Romano y por ende pues todo el mundo. Entonces en esta ciudad llegaron a ser el primer encuentro de obispos, sacerdotes, personas de fe, personas pues feligreses que también pues dieron su aporte a ciertas decisiones. Bien, entonces, ¿por qué hacer estos encuentros? ¿Con qué finalidad? Existía en aquel momento las herejías. Entonces, ¿qué eran las herejías? Las herejías eran doctrinas erróneas, ¿ya? Equivocaciones que por ignorancia o por tratar de adaptar una especie de sincretismo cultural, es decir, no olvidemos que en todo el Imperio Romano pues era una mezcla de muchas culturas, entre ellas no solamente latino-romano como lengua y su mentalidad, también porque ellos creían en su divinidad, tenían sus dioses. También hay mucha influencia sobre la cultura griega, ¿ya? Las mitologías griegas. Y así pues cada pueblo trataba un poco de entender esta novedad de religión. Entonces se dieron algunas doctrinas, algunas enseñanzas que se fueron llevando pues y que las comunidades o las diócesis de aquel tiempo pues las iban asumiendo y pensaban pues que era de esta manera, ¿no? Entre ellas, bueno, vamos a citar algunas y no creo que lleguemos a alcanzar pues a explicar cada una. Hubieron muchísimas, ¿no? Evidentemente, pues en ese tiempo, en el siglo IV, pues no había los medios de comunicación como el día de hoy. No existía la prensa, no existía el periódico, peor la radio, peor los medios de comunicación que el día de hoy tenemos. Entonces, para llegar a unificar una doctrina, era muy difícil, ¿ya? Porque no existían tampoco los medios de transportes para decir a tal fecha, de tal año, nos vamos a encontrar. Uno de los ejemplos, pues, de este encuentro de Nicea fue que participaron muchas personas que se invitaron, que no eran solamente obispos, y que no pudieron llegar, ¿ya? No pudieron llegar porque los viajes eran marítimos, de grande distancia, y claro, y muchos pues la situación corporal que se vivía pues era muy precaria, ¿no? Eran más expuestos a enfermedades y mucho más riesgos o peligros. Bien,
Entonces, lo que nos interesa es el Concilio de Nicea, donde se responderá a todas estas doctrinas equivocadas pues que algunas comunidades llevaban y que se pedía pues de corregir y no continuar a enseñarlas. Bien, entonces, entre ellas tenemos el gnosticismo. Entonces, tenemos también el arrianismo, tenemos el docetismo, el monoteísmo, el maniqueísmo y el pelagianismo. Bueno, entre tantos, hay muchísimos más y que así también pues en la historia habrán estas herejías, estas doctrinas, también tendrán su peso, porque tendrán sus personas quienes los enseñaban y las defendían con fundamentos filosóficos y teológicos, ¿no? E incluso apoyados con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, eran muy fuertes debates y donde pues se tenía que llegar a una decisión. Porque si no, pues toda la iglesia o parte de estas comunidades llegarían pues cada una a defender una fe diferente. Bien, entonces, entre ellas el gnosticismo, pues ellos profesaban una especie de conocimiento oculto, donde viene la palabra gnóstico. Ya, si ven todas estas palabritas, casi todas acaban en ismo, ¿no? Que significa, ¿cómo podemos decir? Hoy en día, ¿no? Bueno, sin tomar el punto político, ¿no? Son aquellas referencias o ideologías, ¿ya? Que se prevalecían, pues, y se enseñaban, ¿no? Entonces, el gnosticismo, entre ellos, pues, enseñaban, decían que para poder tener la salvación había que alienarse o adaptarse a una especie de sabiduría oculta, por eso ahí lo utilizan la palabra conocimiento, y donde a través de ese conocimiento pues se llega a trascender y a tener muchas cosas, ¿ya? Y entre esas cosas pues sería la salvación. Luego habrá el arrianismo, profesado por un sacerdote Arius, donde se negaba la divinidad de Jesucristo. Se decía que solamente Jesucristo tenía su parte humana y que luego pues su otra parte divina llegó en otro momento, y que Jesús pues en vida fue solamente pues un ser humano, y con la resurrección pues tomó su parte divina o de Dios. Entonces, muchos de ustedes pues se irán sorprendiendo de estas cosas que estamos aprendiendo. Luego el docetismo, también una escuela filosófica de donde se enseñaba que Jesucristo solo representa o tiene su cuerpo físico, por lo cual él no murió, pero ellos lo fundaban pues con creencias filosóficas, de donde viene la palabra doque, que significa apariencia. Entonces, la presencia de Jesús fue simplemente una apariencia de su muerte en la cruz, y que posiblemente pues al ser el Hijo de Dios tenía todo el poder supremo. Entonces, cosas un poquito incoherentes, que hoy en día pues nosotros en la fe no lo compartimos así. Luego llega el monoteísmo, ya donde viene la palabra mono, ¿no? Es decir, uno, donde solo se defendía una sola naturaleza y por ende pues Jesucristo tendría una sola voluntad. Bien, luego aparece el maniqueísmo. Maniqueo era también un sacerdote perteneciente a las comunidades cristianas, y este pues profesaba pues la presencia de la realidad o de la creación del bien y del mal, ¿ya? Donde el bien concedida o presentada por Dios, y el mal pues que representaba la creación, ya tendrían el mismo valor o eran equivalentes, ¿ya? Y que había pues de uno del otro lado pues separarlos o tratar de purificarse. Bien, luego viene el pelagianismo, también otro o llevado también por otro sacerdote cristiano, Pelagius, también era de mucho renombre. Todas estas personas pues que llevaban estas doctrinas no eran cualquiera, eran personas que tenían conocimientos filosóficos.
Y este a la vez pues negaba el pecado original. Decía que el hombre por sí ya ha nacido bueno y en su bondad pues no debería hacer méritos ni esfuerzos para poder salvarse, porque en sí ya el hombre es bueno, ¿no? No sé si estas palabritas por ahí algo o alguien habrá escuchado de algunas cosas. Bueno, lo que quiero decir es que todas estas herejías pues vienen, ¿ya? Hoy en día se encuentran también en muchos de nuestros hermanos que no comparten nuestra fe y tienen sus fundamentos, están justificados, ¿ya? Entonces, aparte que también se basan en la Biblia, pues solamente es para indicar y decir pues que las cosas que le enseña la iglesia no son correctas. Bien, entonces, delante de todas estas doctrinas erróneas o enseñanzas imperfectas, se realizaron los concilios. Bueno, habrán muchos concilios. Hasta el día de hoy, el último fue el Concilio Vaticano II en el año 1960-65. Entonces, durante todo este tiempo, estos 2000 años, pues se han realizado concilios. Pero lo que nos interesa más son los que ya he hablado, sobre el primero en el año 325 en Nicea, luego habrá un segundo en Constantinopla. Pongan atención a este nombre, esta ciudad, Constantinopla. Lleva el nombre del emperador que dio la autorización a la iglesia para que sea en todo su imperio, ¿no? Constantinopla, Nopla ya sería polis, Neopolis, la nueva ciudad de Constantino. Bueno, en esta ciudad que actualmente sería la ciudad de Estambul, en Turquía, pues bueno, fue uno de los encuentros tan importantes para toda la iglesia en aquel momento. Bien, y esto en el año 381. Luego, en la ciudad de Efeso, también en el año 431. Si se dan cuenta un poco de estas fechas y de estas ciudades, se darán cuenta que estamos muy distantes a Roma, ¿ya? Roma estaría más hacia el occidente y estos encuentros que se hacían más hacia el oriente. Entonces, posiblemente que todas estas ciudades, estos poblados, estas regiones, hubieron mucha presencia de cristianos. Actualmente no es así, porque predomina pues la religión islámica. Bien, entonces luego tenemos el Concilio de Calcedonia en el año 451, ya. Y bueno, me limito a esto, ¿no? Porque han sido más de 30 concilios ecuménicos, así se llamaría, ¿ya? Ecuménico, la palabra ecuménico significa global, de todos, ¿ya? En vez de decir asamblea general, pues se dice concilio ecuménico. Bien, entonces, de todos estos concilios lo que nos interesa fue un concilio que no lo hemos nombrado y que nos es muy interesante para poder tenerlo de referencia, que sería el Concilio de Cartago, ¿ya? El Concilio de Cartago en el año 397. Cartago es una de las ciudades que estaba en el norte del África, siempre en el Mediterráneo, donde se declaró, con la unión de todos los obispos, los libros que tienen que ser utilizados o compuestos las Sagradas Escrituras, que el día de hoy nosotros llamamos la Santa Biblia, ¿ya? Y en esas decisiones, pues, llegaron a la conclusión de que la Biblia sea compuesta del Antiguo Testamento con 46 libros y del Nuevo Testamento con 27 libros, que sumarían un total de 73 libros, compendium, que sería toda la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libro, o podemos decir, bueno, hoy actualmente nosotros le llamamos libro o librito, ¿no? Pero sería más o menos algo como tomo o algo así parecido a pergamino o algo así como decir un rollo, ¿no? Eran los
73 rollos, porque así se conservaban antiguamente pues los libros, no como el día de hoy, que también pues tenemos ya un paso más adelante. Muchos de nosotros pues ya, aparte que no se lee, no se utiliza los libros porque todo lo tenemos en formato digital. Bien, entonces a esta decisión, o podemos decir, de la Biblia, aparecerá un personaje muy importante para nosotros llamado San Jerónimo, que culmina de traducir la Biblia. ¿Ya? No olvidemos que el Antiguo Testamento, ni tampoco el Nuevo Testamento, son escritos muy antiguos, pero no fueron escritos en nuestras lenguas. En el siglo V, donde tomaron esta decisión, eh, San Jerónimo pues lo tradujo a la lengua del imperio, que era la lengua pues de aquel momento, la lengua latina. Entonces el latín era la lengua oficial de todo el imperio, y es por eso pues que quedó la Biblia desde aquel momento, desde el año 405, donde culminó pues acabó San Jerónimo de traducir toda la Biblia y de publicarla, llamada como Biblia Vulgata. Y esta Biblia pues ha sido la que nos ha llegado hasta el día de hoy, traducida luego pues a nuestras lenguas respectivas. Bien, entonces ese detalle yo les invito a tenerlo presente y a no olvidarnos, porque nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Sobre todo pues muchos de ustedes pues tienen su amigo, su compadre, su vecino, su familiar, su tío, su primo, que no comparte con las cosas de la iglesia, y que a veces pues por disputa o simplemente por discutir, ¿no? Y llevarnos a veces la contraria, aunque a veces uno sabiendo las cosas, pues uno trata de intercambiar o hacerles ver, pero bueno, se habrán dado cuenta que muchos de ellos, pues la intención de ellos no es de aprender o de saber, sino simplemente discutir con una actitud un poco soberbia, pues hacernos sentir que no sabemos. Entonces, aquí estamos aprendiendo estas cosas para poder saber en nuestra vida y defender nuestra iglesia, que es nuestra fe, lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, enviado por Dios, luego a los apóstoles y hasta el día de hoy. Bien, entonces vamos a culminar este primer punto. Entonces hemos llegado más o menos hasta el siglo V, ¿no? Más o menos de todo esto. Entonces, esta es la situación en el siglo V. Ya la iglesia ya se presenta como una jerarquía, ya tiene reuniones públicas reconocidas y tiene autoridad, porque comienza pues a hacer correcciones y reuniones. Muy bien, entonces continuamos. Bien, en nuestra quinta lección vamos el día de hoy a tomar nuestro librito en la página 66. Ya hemos acabado nuestra primera parte del credo. Vamos a pasar una parte que le llamaríamos la moral, ¿ya? Moral significa pues costumbres, las cosas buenas y cosas malas que hacen de nuestras costumbres hacernos buenos o que se nos vea mal, ¿ya? Entonces la moral, o donde viene la palabra mœurs, o por decirlo así, costumbres, nos ayudará como referencia los mandamientos de la ley de Dios que presentaron a Moisés en el Antiguo Testamento, y Moisés a su vez pues presentó a su pueblo, al pueblo de Dios. Y estos mandamientos son conocidos como la antigua alianza, como Dios ha pedido que un pueblo pueda, para poder vivir, hacer lo siguiente, algo parecido a lo que hoy le llamamos las leyes, ¿no? O mejor dicho, aquí en nuestro país, la Constitución, ¿ya? Entonces, no nos es permitido hacer lo que nos dé la gana. Para poder hacer algo tenemos que saber, y eso es lo que significa tener conciencia. Al tener conciencia, pues aprendemos qué es bueno, qué es malo,
lo bueno pues también para beneficio nuestro y para nuestro prójimo, y lo malo no es que nos perjudica, sino que más bien nos beneficia, y así también evitamos causar problemas a los demás. Por eso que el mal se evita y por eso se prohíbe, porque no es bueno hacerlo. Bien, entonces les invito a tomar la página 66, Mandamientos de la Ley de Dios. Tomamos la pregunta 144. ¿Qué dijo Jesús sobre los mandamientos? Jesús dijo que no había venido a suprimir los mandamientos, sino a perfeccionarlos. Lo encontramos en Mateo 5, 17, 19. Página 67, pregunta 145. ¿Quién es nuestro modelo en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios? Nuestro modelo en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios es el mismo Jesucristo, que explica los mandamientos, nos exhorta a seguirlos y con su ejemplo nos enseña la manera de guardarlos. Primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos en la página 67. Pregunta 146. ¿Quién ama a Dios? Ama a Dios el que guarda sus mandamientos. 147. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas es estar dispuesto a perderlo todo antes que perder a Dios. 148. ¿Por qué debemos amar a Dios sobre todas las cosas? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas porque Él nos amó primero, es nuestro Padre, infinitamente bueno, digno de todo amor y nos ha creado para el cielo. Pasemos a la página 68, pregunta 149. ¿Qué más nos obliga el primer mandamiento? El primer mandamiento nos obliga, además, a creer y esperar en Dios y adorarle con suma reverencia de cuerpo y alma. ¿Qué honor debemos tributar a Jesucristo? A Jesucristo debemos tributar culto de adoración, porque es el Hijo de Dios hecho hombre. 151. ¿Por qué honramos de una manera especial a la Santísima Virgen? Honramos de una manera especial a la Santísima Virgen porque es la criatura más santa de la creación, ya que es la Madre de Dios y también es Madre nuestra. ¿Por qué es agradable a Jesús la devoción a la Santísima Virgen? La devoción a la Santísima Virgen es agradable a Jesús porque Él nos la dio por madre y ella nos lleva a escuchar la palabra de Jesús. 153. ¿Por qué honramos a los ángeles y a los santos? Honramos a los ángeles y a los santos porque son amigos de Dios y nos ayudan con su intercesión y con su ejemplo. Estamos en la página 69, segundo mandamiento de la ley de Dios: no jurar el santo nombre de Dios en vano. Bien, entonces nos encontramos en el segundo mandamiento de la ley de Dios: no jurar el santo nombre de Dios en vano. Estamos en la página 69, pregunta 154. ¿Qué se manda en este mandamiento? En el segundo mandamiento se manda honrar el nombre de Dios y cumplir los votos y juramentos. 155. ¿Cómo honramos el nombre de Dios? Honramos el nombre de Dios por medio de la oración y pronunciándolo con respeto. 156. ¿Qué se prohíbe en este mandamiento?
En el segundo mandamiento se prohíbe jurar sin verdad, sin justicia o sin necesidad y blasfemar contra Dios, la Santísima Virgen o los santos. 157. ¿Qué es jurar? Jurar es poner a Dios por testigo de una cosa que se asegura o se promete. 158. El que juró hacer algo malo debe cumplirlo. El que juró hacer algo malo debe arrepentirse de haberlo jurado y no cumplirlo. 159. ¿Qué quiere decir hacer un voto? Hacer o emitir un voto quiere decir prometer una obra buena a Dios y obligarse a cumplirla bajo pecado. Tercer mandamiento. Santificar las fiestas. ¿Cómo santificamos el día del Señor? Santificamos el día del Señor participando con alegría en la Santa Misa, descansando del trabajo de la semana. Estamos en la página 70, vamos la pregunta 160, pasamos a la 161. ¿Por qué celebramos el domingo como el día del Señor? Celebramos el domingo como día del Señor porque Jesucristo resucitó en domingo y también en domingo envió al Espíritu Santo. 162. Pregunta: ¿qué se prohíbe en el tercer mandamiento? En el tercer mandamiento se prohíben los trabajos corporales en los domingos o fiestas de guardar, si no son de urgente necesidad. Bien, entonces estos tres primeros mandamientos, a través de estas preguntas y respuestas, estamos llamados nosotros a tener conciencia, es decir, aprendiendo, nos daremos cuenta qué tenemos que hacer, qué es bueno hacer para nuestro beneficio y qué no debemos hacer. Tampoco es para decir, bueno, para no comprometernos, para que no nos vaya. Bien, quisiera aprovechar de estos tres mandamientos, pues como han visto, no son muchas cosas que se indican y tampoco entramos en muchos detalles, ¿ya? Pero hay que explicar unas cositas, ¿ya? Entre ellas vamos a explicar el día domingo, ¿ya? Y también pues tomando la referencia que son los tres mandamientos que se refieren a Dios, vamos a aprender algo de la Santa Misa, porque para nosotros los cristianos, aparte de la oración, la Santa Misa es el sacramento que nos ha pedido nuestro Señor Jesucristo de poder celebrarlo en su memoria, es decir, también a petición de Él, porque así nos lo ha pedido, y de esta manera pues aprenderemos cómo damos nosotros los cristianos, damos gracias a Dios en la Santa Misa. Bien, entonces les invito primeramente, primero hagamos lo primero. Entonces, el domingo, en realidad, la ley de Dios entregada a Moisés, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo y también en el libro del Deuteronomio, también en el Levítico, se utiliza la palabra sábado. Santificarás el día del Señor el sábado, ¿ya? Para esto, regresemos al relato de la creación. Y vio Dios que todo fue bueno. Después de haber creado a Adán y de él haber sacado a la mujer Eva, el séptimo día Dios descansó y santificó la creación. Bien, entonces a este día que se llama séptimo y que la Biblia nos los presenta como sábado,
Por eso muchos de ustedes escucharán en los evangelios cuando Jesús hace un milagro, como pedir a un lisiado, un paralítico, que se levante y cargue su camilla. Fue día sábado. Dice en otras partes en el evangelio, y Jesús fue al campo y arrancó espigas de trigo, y era el día sábado. Y Jesús le dijo a otro paralítico, levántate, y fue el día sábado. Bueno, entonces estoy explicando estos días sábados porque según la ley mosaica, el día sábado, que es el día séptimo, es día del Señor, y no les he permitido hacer ningún esfuerzo o hacer alguna actividad con lo cual pues perjudique a la persona y la adoración a Dios. Ya. Entonces, nosotros ya deberíamos quedarnos el día sábado, si así tal cual literalmente pues nos lo presenta la Biblia. Ya vamos ya a explicar eso con detalles, ¿no? Entonces lo que nos interesa es que de esa misma manera que la Biblia se refiere al séptimo día como día de descanso, también la palabra descanso habría que explicarla un poquito. Muchos de nosotros pensamos que el descanso es irnos a la playa, el descanso es irnos al río, el descanso es echarnos en la hamaca, el descanso es estar en la cama acostado viendo televisión, el descanso es, bueno, a muchas de estas cosas pues nosotros la palabra descanso la entendemos así, pero para Dios no es así. La palabra descanso pues la hemos traducido del español, pero en la Biblia la palabra descanso no se refiere a eso. Se refiere decir algo parecido a detenerse, ¿ya? Hacer una pausa. Porque si vamos al aspecto literal, daríamos a entender que después de los 6 días que Dios creó al mundo, de esta manera así figurada, en 6 días, posiblemente se tardó más, dirán las Sagradas Escrituras que Dios, para Él el tiempo, 1000 años para Él son un día, y un día pues 1000 años, ¿no? Entonces no sabemos exactamente los días, pero es una manera así figurada, a través de 7 días pues presentarnos el tiempo perfecto, ¿no? Que nos lo ha presentado así las Sagradas Escrituras. Bien, entonces la palabra descanso no se refiere que Dios, como se cansó, como se dice aquí un poquito así callejeramente, se sacó la puta en 6 meses, en 6 días, entonces tiene que descansar un día, ¿no? No es así. Entonces, descanso es una interrupción del tiempo para que el hombre no sea esclavo del tiempo. El tiempo pertenece a Dios. Yo creo que en alguna homilía lo deberé explicado. Por eso el tiempo es representado en 7 días. El número 7 es un número indivisible, no se puede dividir o no se puede partir exactamente, ¿no? Ni siquiera dividirlo en 2, ni en 3, es indivisible. Entonces, el tiempo pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros los hombres. Bien, entonces con este punto, pues nosotros ya entendemos que el descanso no es a nuestra manera, ni tampoco entender lo que hasta Dios, pobrecito, tuvo que descansar. Es solamente para educarnos o hacernos entender a nosotros, la creación, que Dios ha hecho una separación en el tiempo, ¿no? Como decía, ¿no? Descansar es interrumpir el tiempo, ¿ya? Y no es que solamente nosotros tenemos el derecho de trabajar 6 días y solamente a Dios le daremos un día, ¿no? Tampoco así. Bueno, ahí digo esto porque hay muchas interpretaciones y comentarios sobre el tiempo y en esto. Bien, entonces ya hemos entendido qué significa descansar.
Bien, ahora, ¿por qué los domingos? ¿Ya? ¿Por qué los domingos? Si tranquilamente podríamos celebrar o ir a la misa los días sábados. El domingo. El domingo para nosotros, los cristianos, es la referencia de nuestro Señor Jesucristo. Sucederá, o ya lo sabemos, el acontecimiento más increíble, misterioso y podemos decirlo así, sobrenatural que ha tenido la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces si vamos un poquito atrás a los evangelios, vamos a lo que le llamamos la Semana Santa. La muerte de Jesús fue un día viernes en la tarde. Ya el jueves en la noche había sido capturado, llevado a cabo al calabozo. Por la mañana fue condenado a morir, viernes por la mañana, y eso del mediodía pues ya fue crucificado. Y murió viernes 3 de la tarde aproximadamente. Y como estábamos en cultura judía, en mentalidad del Antiguo Testamento, el tiempo o el día pues no es como nosotros, que se calcula con el reloj y que el día empieza a las 00:01 y se acaba con las 23:59, o decir, a la medianoche ya empieza otro nuevo día, ¿no? La mentalidad judía y sobre todo pues en las culturas orientales, el tiempo se lo mide en función del sol, ¿ya? Es decir, hay 6 horas, por decirlo así, o las 12 horas de sol o 12 horas de día y las 12 horas de oscuridad. Y ahí se cuenta diferente. Bien, por ejemplo, el 7 de la mañana se llamará 1 de la mañana o 1 del día. Las 8 de la mañana se llamará 2 del día. Las 9 de la mañana se llamará 3 del día. ¿Ya? Y así hasta completar las 12, que sería más o menos 6 de la tarde. 7 de la noche ya sería la primera hora de la noche. Bueno, entonces así más o menos cuentan las culturas orientales, la manera de contar los días. Entonces, 3 de la tarde que falleció Jesús, que sería la hora 9, la hora nona, entonces ya nos estamos acercando al día sábado, que empezaría a las 6 de la tarde. Y es por eso que se pide, el cuerpo de Jesús sea rápidamente sepultado, porque el día sábado no se podía hacer nada, ni siquiera tocar un muerto, ni siquiera levantar un clavo. Los únicos que podían hacerlo eran pues los que no eran judíos, que en este caso pues serían las autoridades romanas. Bien, entonces no se podía hacer nada, y por eso es que pide este famoso hombre de la Biblia, Simón de Arimatea, pide el cuerpo a Pilatos junto con sus discípulos, pues lo entierran, le dan sepultura ¿cómo se llama esto? En un ataúd, ¿ya? Escarbado de piedra, no muy lejos donde fue crucificado. Y allí fue sepultado Jesucristo. Es decir, un viernes casi 5 de la tarde, ¿ya? Entonces, el viernes fue el día que murió, primer día. Sábado fue el segundo día que murió. Y tercer día, pues ya sería el domingo. Entonces, para nosotros los cristianos, el acontecimiento de la resurrección del Señor, pues sería para nosotros el domingo, que en escritura o en literatura de la Biblia sería el primer día de la semana. ¿Ya? El primer día de la semana no es el lunes, primer día de la semana. Por eso dice el Evangelio, al primer día de la semana, antes del amanecer, las mujeres fueron al Santo Sepulcro llevando los aromas y todo lo que se necesitaba para darle
para cubrir el cuerpo, porque fueron algunas cosas, como sepultaron a Jesús muy rápido, no les dio tiempo ni para embalsamarlo, ni para untarle los aromas que conserva el cuerpo. Entonces, por eso que las mujeres van tempranito el domingo por la mañana al cementerio y sorpresa, pues encuentran el cementerio, la tumba del Señor Jesucristo abierta y vacía. Bien, entonces es por eso que nosotros, los cristianos en la Iglesia Católica, celebramos el domingo, que sería el primer día de la semana, como Día del Señor. Y lo celebramos de la manera siguiente, participando a la Santa Misa. Bien, entonces sobre este punto ya está un poquito claro y esto nos ayudará para ir entendiendo por qué tenemos que ir y participar a la Santa Misa el día domingo. Listo, bueno, espero no haberles confundido con tantos detalles, sobre todo lo de las horas. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel, ahí en Palestina. También tuve un tiempo viviendo en lo que ahora es el Líbano, sí, ahí en Beirut. Entonces, claro, ahí también tienen esta mentalidad árabe musulmana y es muy parecida a la manera de contar el tiempo, las horas, ya como nos lo cuenta la Biblia. Entonces, por eso que conozco esta manera de contar el tiempo, las horas. Bueno, al inicio también a mí se me confundía cuando me decía, mira, a la hora tercera vamos a hacer esto. Y yo tenía que estar con los deditos contando. A la hora tercera sería, a ver, 7, 8, 9. Ah, ya, 9 de la mañana. Bueno, y así mismo. Entonces, espero no haberles confundido, ¿no?, con esta manera de contar, pero es importante saberlo. Bien, perfecto. Entonces, esto es lo que ya tenemos como doctrina y ya para la próxima lección pues iremos aprendiendo los otros mandamientos. Parte Listo. De la lección del día de hoy, pues vamos a hacer la reflexión del Santo Evangelio del domingo pasado, del domingo 9 de agosto, y leeremos, espero que el domingo hayan participado a la misa. Bien, entonces del Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Bien, entonces este evangelio lo hemos ya comentado el domingo pasado y solamente para ayudarnos de manera especial cada uno de nosotros a tener una reflexión de lo que Dios viene a hablarnos a nuestra vida, nos viene a comunicar, nos viene a través de la palabra a darnos indicaciones, a hablarnos, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Eso es algo muy normal y que pasa, por ejemplo, en nuestros hogares. Si nuestros padres no nos hablaran, entonces nunca nosotros pues aprenderíamos cosas para la vida. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos tenido problemas de la vida
por no haber escuchado a nuestros padres, ¿no? O cuando tenemos un problema, pues problemas donde nos encontramos sin puerta de salida, pues recurrimos a ellos para poder ser ayudados. Bueno, entonces así es nuestra actitud, nuestra manera que tenemos que tener cuando pertenecemos o participamos a la iglesia. Entonces, el domingo se leyó este evangelio donde Jesús camina sobre las aguas. Entonces, para nosotros el detalle importante no es en realidad ver a Jesús que camine sobre las aguas, porque sabemos que es el Hijo de Dios y tiene no solamente los poderes. Más bien para nosotros, lo que nos interesa saber del Evangelio es que también nosotros podemos caminar sobre las aguas. ¿Qué significa las aguas? Las aguas es la muerte. Ninguna persona vive en el agua. Ninguna persona pues ha tenido el poder de estar debajo del agua, ¿no? Por eso solamente que debajo del agua pues existen animales y peces. Entonces el agua no es un lugar para vivir. El agua es un lugar donde representa la muerte. Jesús se manifiesta en la noche donde existe la oscuridad, ¿ya? Es decir, aparte que existe la muerte, pues no se puede ver, no podemos darnos cuenta dónde nos encontramos, que es lo que se llama la oscuridad. Entonces, estos dos espacios, agua, muerte y oscuridad, pues representa el límite que tiene el hombre y que Dios ha venido a través de su Hijo Jesucristo para romper aquel límite, para separarnos y demostrarnos el poder de Dios, al cual también nosotros estamos llamados a hacer la misma experiencia. Lo que Jesús hizo de caminar sobre las aguas en la noche es una experiencia de aquello que Él hará y nos anticipa a través de este evangelio de lo que será su muerte y resurrección. Bien, entonces para nosotros, si nos damos cuenta, el evangelio dicen que los discípulos comienzan a gritar y tienen pánico y pensaban, o sea, en la oscuridad, en el miedo en que se encuentran, piensan que Jesús era un fantasma. Comienzan a ilusionarse, es decir, comienzan a tener una idea vaga, aparte que no se daban cuenta de quién era el que venía caminando sobre las aguas y por eso se desesperan. Quien toma una iniciativa es Pedro y le dice: Señor, si eres tú, llámame. Señor, si eres tú, llámame. Pedro representa mucho de nosotros. Pedro es aquel que de una parte es valiente, de otra parte también tiene ese desafío y también podemos decir es el que da el primer paso. Por eso él, en nombre de los apóstoles, pide a Jesús de hacer lo mismo. Y es curioso, porque Jesús le hubiera dicho: no, mira, quédate en la barca que ya llego, ¿no? O mira, ¿sabes qué? Vayan ustedes siguiendo, o que esto no lo pueden hacer ustedes. Y Jesús hace una invitación a Pedro. Ven, lo llama. Y en ese mismo momento, pues, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Bien, entonces para nosotros, posiblemente en nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar de la fe, de seguir a Jesucristo, aún no hemos tenido una experiencia,
podemos decir, no real, pero a través de un acontecimiento donde hayamos escuchado la voz del Señor y que esa voz nos haya puesto en riesgo, desafío y también en peligro. ¿Ya? Todos nosotros estaremos llamados un día por Dios, no solamente el día de nuestra muerte. Tendremos muchos acontecimientos en el cual, por ejemplo, nos dará miedo hacer el primer paso. Algunos de ustedes están preparándose también para el matrimonio y así también tomar esta decisión, hacer un paso, pues se debe tener miedo porque la vida de uno va a cambiar. Uno va a vivir con otra persona que uno no lo conoce, ¿no? Al final, el tiempo del noviazgo no es un tiempo donde hemos pasado el examen y la aprobación y ya se conoce con alguien. Y asimismo, la persona que nos recibe, pues también tiene sus interrogantes, sus preguntas. Justo lo que le pasa también a, a Pedro, comienza a dudar. Entonces tendremos muchos acontecimientos en la vida, luego vendrán los hijos, luego también vendrán responsabilidades y muchas cosas, donde si dejamos de ver a Dios en nuestra vida y comenzamos a ver la muerte, ver nuestros miedos, ver nuestros límites, nos comenzaremos a hundir, a desesperar y a experimentar la muerte. Entonces, la muerte no es solamente aquel día que vamos a cerrar los ojos. La muerte es toda aquella situación pues que nos destroza, nos mata, nos limita y que sobre todo pues nos mete en pánico o nos angustia. Bien, entonces esta reflexión que el día de hoy pues hemos escuchado el Santo Evangelio donde Jesús camina sobre las aguas, es una invitación para todos nosotros. Aprender a caminar o hacer la misma experiencia de Jesús. Tendremos muchos acontecimientos, el cual nuestro Señor Jesucristo ya nos habrá invitado a hacer el primer paso, pero nos hemos quedado con la duda o solamente en el miedo y nos hemos quedado en la barca. Bien, entonces ya descubriremos pues esas alegrías de saber escuchar a Jesús, de entender las cosas de Dios y poder hacer esos pasos sobre nuestros miedos, nuestros límites, sobre la muerte. Bien, entonces hermanos, vamos a culminar la lección del día de hoy. Vamos a presentarnos, encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen María, para que esta lección no sea una lección más y que nos ayude en nuestra vida. Bien, vamos a ir a la página número 9. Página número 9, ¿ya? Hace unos días, la vez pasada, hemos hecho la salve. La palabra salve significa saludo. Y vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen María, con esta oración. Todos juntos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, vamos a despedirnos, santiguándonos y recibiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Bien, entonces, queridos hermanos y hermanas, contentos de haber participado en esta quinta lección y esperamos volver a vernos. Como ya estamos por la mitad de nuestra formación, pues espero que les esté ayudando. Cualquier duda o alguna indicación, por favor, me la hacen saber. Que tengan un excelente día.